Ministerio Público tiene la obligación de investigar. Lo que pasa es que a veces los medios de comunicación hacen titulares de investigaciones fiscales cuando los verdaderos titulares deberían ser del Poder Judicial. A ver, acá hay un tema que no tenemos que distraer la atención. No se pueden hacer, a mi criterio, investigaciones por especulaciones periodísticas. Tiene que haber indicios razonables de que el delito fuente proviene de actividades ilícitas. Si usted recibe una donación y esa donación es del cartel de Tijuana, evidentemente que estamos a algo muy grave. Ah, pero claro, ¿no? Pero estamos en una coyuntura totalmente diferente. Tenemos un nuevo Código Procesal Penal garantista que, como usted dice bien, doctor, está metiendo preso a la gente 18 meses por si acaso. Tiene que haber indicios razonables del delito. En todas las campañas de todos los países del mundo a nivel político, los grupos políticos, sin excepción, reciben donaciones y aportos de diversas fuentes. Lo importante es que no reciban dinero de fuentes ilícitas. Ahí sí estamos ante otro tipo penal. Efectivamente. Ahora, por lo que usted expone, doctor Palacín, conversando con Dante Díaz también, entonces, en cierta forma le da algo de razón al presidente Ollanta Humala cuando el otro día arremetía duro contra el Ministerio Público, aunque creo que se fue también un poco de boca, ¿no? El presidente no tiene la precisión jurídica y lo hace más por sentimiento que por razón. Alguien le dijo, ¿no?, que no confunda su rol de presidente con el de esposo. Pero acá hay un tema, le digo, cuando yo vi en televisión salir a determinado líder congresal, ¿no es cierto?, y criticar porque la primera dama había comprado chocolates. Sí, claro, ¿no? Yo le hubiera preguntado a ese líder de ese partido político, y oiga, ¿usted no se acuerda cuando como funcionario público se fue con dinero de una universidad privada a Francia? Eso sí es grave. Entonces, estamos cayendo en frivolidades. En frivolidades. Yo creo que tenemos que ver el horizonte, porque también no es correcto que se le quite tiempo al Poder Judicial y al Ministerio Público en temas que los que conocemos bien el derecho sabemos que no tienen ningún futuro. ¿Pero se le está quitando tiempo al Ministerio Público o es que ellos mismos se lo están quitando? ¿Ah? Es que la presión de la opinión pública es tan fuerte que yo no entiendo cómo un fiscal puede abrir una investigación por supuesto falta o delito tributario de periodos prescritos, por ejemplo. Yo pienso que el tema es muy político y hay una mano que mece la cuna que no se sabe quién es, porque para tener, o sea, teniendo el gobierno, el partido de Ollanta Humala, teniendo el gobierno, Nadine Heredia, que es la presidenta del Partido Nacionalista, esta avalancha mediática, es porque hay una mano que mece la cuna y obviamente dentro del poder del Ministerio Público también hay gente que hace política y utiliza la institución para hacer política. No puedo afirmar si efectivamente esto identificara a determinados personajes, pero lo que sí me queda claro de que la salida del antiguo fiscal de la Nación, la entrada de Pablo Sánchez, ha creado un giro en el tema de las investigaciones. Ha refrescado aparentemente el Ministerio Público, le ha dado otra actitud, por lo menos es la sensación. Lo que dice el doctor Palacín es cierto, no deberíamos caer en frivolidades, pero lamentablemente el voto peruano es un voto emotivo. Entonces hay gente que sí está interesado en tener distraído a la gente en frivolidades, pero el presidente es el presidente de la República. Yo le pediría al presidente ser estadista y ser más precavido. El presidente de la República no puede decir que no se puede confiar en la justicia en el Perú. Eso no lo puede decir, o sea, es porque es otro poder del Estado. Es el primer ciudadano, ¿no? Se supone que él es el defensor, garantista también del Estado de Derecho en nuestro país, más allá de la función que puede tener, ¿no? No, doctor, ¿o me estoy equivocando también? Estoy hablando de más. Yo creo que a veces un presidente, cuando le tocan a la familia, reacciona más por emoción que por razón. Pero se ponen temas en agendas frívolos cuando los verdaderos temas, y acá voy a hablar de algo muy delicado, se están soslayando. Por ejemplo, en el BRAE salen 20, 30 o 40 aviones llevando droga a Salta, Argentina, todos los días,
y el Estado no tiene en este momento una asesoría jurídica de alto nivel internacional que le diga que tenemos soberanía en el espacio aéreo y que podemos interceptar y abatir los aviones del narcotráfico. ¿Y por qué no lo hacemos? Bueno, hace poco Estados Unidos ha calificado a Sendero Luminoso lo que queda de sendero en el Brain de narcotraficantes. Tú, Ángel, eres un periodista muy agudo, pero también te indignas ante las cosas injustas, ¿no? ¿Qué sentirías tú si yo te dijera que las líneas aéreas no pagan IGB en el Perú? Es increíble, ¿no? ¿Y por qué los precios de los pasajes tan altos? Porque no se aplican las políticas que en otros países ya se aplican, como Europa, y eso lo puede explicar el doctor Palacín perfectamente. Hay pasajes baratos en Europa y acá podría darse lo mismo también. Bueno, yo estoy asesorando a la Comisión de Seguimiento de Convenios Aéreos del Congreso de la República, que preside el congresista Roberto Angulo e integra Víctor Andrés García Belaúnde y otros congresistas. El 18 de junio tenemos un foro de 3 a 6 en el Santos Atahualpa y estamos investigando los convenios bilaterales firmados por distintos gobiernos, y acá lo quiero decir claramente, 2007 y 2011, Verónica Zavala y Enrique Cornejo firmaron 2 convenios con Chile, en donde le regalamos el mercado norteamericano en quintas libertades sin pedirle compensaciones a LAN Airlines. ¿Y qué hizo el gobierno chileno? Licitó las rutas que le regaló el Perú y sí le cobró a LAN Airlines. En 14 años LAN en quintas libertades, supongo, ha facturado $2.400 millones sin pagar compensaciones al Perú. Esos son temas en debate. La línea de bandera. ¿Por qué no pueden bajar los pasajes aéreos y por qué no podemos tener un mercado de bajo costo para que usted y yo nos vayamos a Trujillo con pasajes de 200 soles? Ahí está, ¿no? Ese es un gran punto importante también. Vamos a abrir los teléfonos, como es costumbre aquí en Radio Exitosa también, para que el público pueda opinar. Estamos conversando con Julián Palacín, candidato al decano del Colegio de Abogados de Lima, y con Dante Díaz Wong, quien está postulando también a la presidencia del Comité de Vigilancia del CAL. A ver, aló, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal amigo? ¿Cómo le va? Bienvenido. Tengo una pregunta para el doctor Palacín sobre el famoso cacareado Estado de Derecho que tenemos aquí en el Perú. ¿Estado de Derecho para quién? ¿Para los que tienen dinero? Estado de Derecho para un individuo que se va a la clandestinidad cuando la justicia lo llama a que se presente, y en vez de presentarse a derecho se fuga, no de un país sino de 2, de 3 y de lo que le dé la gana. Entonces cuando por fin lo atrapan y lo llevan y lo traen, reclama debido proceso. ¿Qué debido proceso se merece un individuo que ya infringió el Estado de Derecho? ¿Qué Estado de Derecho tenemos aquí, señor Palacín? Estado de Derecho para mí, que tengo dinero para pagarle a mi abogado para que soborne al fiscal, que a su vez soborna al juez y archivan mi caso. Pero si me robo un pollo y no tengo con qué pagar, voy al Lurigancho. Así es. Bien. Pensemos eso, por favor. Doctor Palacín. Bueno, yo comparto totalmente las palabras del distinguido ciudadano. Es por eso que tenemos que hacer que el derecho y la justicia llegue a los más pobres. Yo tengo un programa en el Colegio de Abogados que vamos a poner un abogado joven en cada comisaría para proteger los derechos ciudadanos y de la gente que no tiene dinero y no puede defenderse, ¿no es cierto? Y en un parte o en un atestado le arruinan su vida. Esa es la realidad. Los derechos humanos son sagrados, especialmente, como dice el ciudadano que ha hablado, los que no tienen dinero van directamente al Lurigancho. Es decir, eso no puede ser, ese es consagrar la injusticia. Y las personas que se burlen del orden jurídico peruano y que se fuguen, etcétera, etcétera, nosotros tenemos que aplicarles la ley. Eso sí les digo, el debido proceso tiene que ser para todos, porque nosotros sí somos un Estado de Derecho y garantizamos los derechos humanos de los que violen y los que no violen la ley. La ley es igual para todos. Vamos con otra llamada. Buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está? Adelante. ¿Cómo está? Buenas noches. Lo escuchamos. Estamos escuchando la entrevista
invitados, especialmente el señor Palacín. Sí, adelante. Muy respetuosamente quiero decirles que sorprende que el señor Palacín, de manera solemne y con tono casi eclesiástico, diga que el Poder Judicial es el guardián de la legalidad en el Perú. Yo no sé qué país vive el señor Palacín. Pues hay que ser ciego para no darse cuenta que el Poder Judicial está corrompido hasta sus cimientos. ¿Pero dónde estamos? Muy bien, a ver, le va a responder el doctor Palacín. Bueno, yo he dicho que el Ministerio Público, de acuerdo a ley y a la Constitución, es el guardián de la legalidad. No he dicho el Poder Judicial. El Ministerio Público, de acuerdo a ley, es el guardián de la legalidad. Y el Poder Judicial tiene otro rol constitucional. Ahora, yo soy un abogado con 38 años de ejercicio de la profesión, y sepa usted que yo he litigado honesta y honradamente en el Poder Judicial, y cuando me he enfrentado a jueces que no administraban bien justicia, los he denunciado a la ONMA, he presentado recurso de casación. Yo siento lo mismo que usted. Yo sé que hay un sector del Poder Judicial que tal vez no cumpla su función, pero yo sí le puedo decir que yo conozco a otros magistrados, y sí le puedo decir, porque los conozco, que hoy tenemos un presidente de la Corte Suprema de una trayectoria de lujo, un hombre capaz y un hombre honesto. Los abogados tenemos que luchar por la justicia, y cuando un magistrado no hace las cosas bien, tiene responsabilidad civil, hay que denunciarlo. Una llamada más y terminamos con este bloque. Exitosa, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, señor, bienvenido, lo escuchamos. Sí, le llamo de Arequipa, señor, y al señor Palacín preguntarle, ¿qué opinión le merecen las violaciones de derechos humanos acá en el Valle de Tambo, en la provincia de Islay de acá de Arequipa? Y también, ¿qué opinión le merece lo que ha dicho Alan García sobre la denuncia que le han hecho por culpabilidad política penal de la matanza en Bagua? Muchas gracias, señores. Bien, correcto. A ver. Bueno, voy a expresarme porque el año pasado fui honrado como miembro honorario del ilustre Colegio de Abogados de Arequipa, y estoy yo en la defensa de todo el pueblo de Arequipa, de sus derechos humanos, de sus derechos ciudadanos, de sus derechos constitucionales. No estoy de acuerdo, y lo digo tal vez como casi futuro decano del Colegio de Abogados de Lima, con que la minería contamine el medio ambiente. Y no se olvide que yo fui el primer abogado que me enfrenté a Yanacocha con la contaminación del mercurio de 1999. Tenemos que hacer respetar los derechos de los pueblos. Y si llego a ser decano del Colegio de Abogados de Lima, me reuniré con todos los decanos de los colegios de abogados del país. Y lo primero que vamos a hacer es una maestría en responsabilidad extracontractual y daño ambiental. Minera que contamine tiene que ser demandada. Hay que respetar los derechos de los pueblos. Y yo deploro lo que pasó y las vidas que se perdieron. Si a mí me hubiera tocado negociar, hubiera impedido el derramamiento de sangre. Estoy con el pueblo de Arequipa, y esas almas que se fueron al cielo, ¿no es cierto?, tenemos que hacer justicia por ellos, y tenemos que defender los pueblos, los derechos de los pueblos y el derecho del pueblo de Arequipa. Doctor Palacín, nos acabó el tiempo, lamentablemente, solo la despedida, Dante Díaz. Bueno, solamente decir algo controvertido, ¿no? La justicia en el Perú no es equitativa para todos. Si fuera equitativa para todos, tendríamos que ver gente que atropella y asesina gente, le dan 4 años de prisión suspendida. Hay personas, como en el caso del señor Aurelio Pastor, que yo, de lo que he visto en los audios, hace una labor, lo mismo que hace cualquier abogado, y le han dado 4 años de prisión efectiva. Yo diría que no hay equidad. Hay gente que está como la banda de los injertos, que le dan 4 años de suspendida, y hay otras personas que le dan diferente. Yo creo que debería haber ahí algo que ver. No todos igual, y el oyente lo dijo, ¿no? La justicia no es igual para todos en el Perú. Muy bien, bueno, muchísimas gracias a ambos. Señor Julián Palacín, muy gentil por estar con nosotros. Dante Díaz, de igual manera también. Bueno, gracias. Muy amables. Y buenas noches también. Vamos a hacer una pausa aquí en Radio Exitosa. Son las 9:32 y regresamos.